En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de uno de los 4 evangelistas, San Lucas. Cada evangelista tenía un objetivo. Hay un objetivo común: contar la realidad sin añadir y sin quitar de lo que hizo y enseñó Jesús. Y hay un objetivo propio de cada evangelista, que es el hecho dado por el hecho de que está dirigido a una comunidad concreta. San Mateo, que escribe sobre todo para judíos y para judíos cristianos, le importa muchísimo destacar la continuidad entre el Evangelio de Jesús, entre Cristo nuestro Señor y lo que enseña, y el Antiguo Testamento, para que los judíos fueran conscientes de que en Cristo se cumplían las Escrituras. San Lucas, en cambio, es totalmente distinto. Es un médico. Fue compañero de San Pablo, un fiel compañero de San Pablo, uno de los más fieles junto con Timoteo y Tito. Pero como médico, él es un hombre de ciencia médica, ciencia. Y es un hombre que sabe que hay cosas que hay que averiguarlas, investigarlas y demostrarlas. Y si no, es más difícil creerlas. Es un científico. Este hombre de ciencia, que ha conocido a Jesús a través de San Pablo, que ha seguido y quiere seguir a Jesús, se propone investigar. Y lo dice tanto en su Evangelio como en el libro que escribe a continuación, que son los Hechos de los Apóstoles, libro bruscamente interrumpido. Investiga. Lo dice así: quiero investigar si de verdad lo que estamos creyendo ocurrió. En una época aún muy, muy reciente, después de la muerte de nuestro Señor, de que Jesucristo murió aproximadamente en el año 33 de nuestra era, y 30 años después, un poco más, 30 y pocos años después, ya murió San Pablo. San Pablo y San Pedro martirizados. Es decir, en 30 años estaban vivas, salvo los que habían sido martirizados, las personas que conocieron a Jesús. No es que San Lucas escribe el Evangelio 300 años más tarde, sino que él empieza a escribir el Evangelio posiblemente después de la muerte de San Pablo, cuando él ya se queda solo llevando su labor de evangelizador, pero no como secretario, discípulo, seguidor del apóstol de los gentiles. Habían pasado 30 años, podía averiguar, podía hablar con los testigos, podía investigar si de verdad aquello que se decía era auténtico. Muy probablemente ya tiene delante de su mirada, si no los evangelios completos de Mateo y de Marcos, sí al menos colecciones de relatos que circulaban y que se leían en las asambleas litúrgicas de los cristianos. Y algunas de esas colecciones posiblemente ya estaban escritas, al menos hechos de Jesús y también enseñanzas de Cristo, como las parábolas. Es decir, San Lucas es un investigador que sabe
que la vida de su maestro, San Pablo, ha sido tomada por ser fiel a Cristo y que sabe que a él le puede pasar lo mismo. Y no quiere jugarse su vida por una aventura falsa, por un engaño, por una mentira. No quiere jugarse su vida, renunciar a su carrera, a su prestigio, a su futuro, por algo que no es verdad. Entonces, por su propio bien y por el bien de la comunidad que está siguiendo esa enseñanza, hay que investigar. ¿Es de verdad lo que nos están contando? ¿Cristo es el Hijo de Dios vivo? ¿El Dios hecho hombre? Investiga. Pregunta a los testigos. Averigua, contrasta, discierne y escribe. Es muy, a mí por lo menos me resulta muy impresionante que sea este investigador el que cuente más cosas de la Santísima Virgen. ¿Quién se lo dijo? Quizás San Juan, es posible. Pero es este investigador que bucea en los orígenes más que ningún otro, que no ha sido testigo directo, porque de los 4 evangelistas solo 2 lo fueron, Mateo y Juan. Este investigador es el que cuenta cosas de la Virgen que los demás no cuentan. Por ejemplo, el Magnificat, que es una página extraordinariamente bella y potente del Evangelio. Por eso le tengo un especial cariño. Así que hoy, que es la fiesta de San Lucas, quisiera recordar también a la Santísima Virgen María y al Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen María no está hablando de sí misma en el Magnificat, está hablando de Dios. Todo el himno es una alabanza a Dios. Es un himno de verdadera y profunda humildad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho obras grandes por mí. La Virgen no dice, esto que ha hecho el Señor en mí no tiene importancia. Eso sería falsa modestia, falsa humildad. Esto que ha hecho el Señor en mí es extraordinario. Dios se ha hecho hombre. Y se ha hecho hombre a través mío y con mi permiso, porque muy educadamente me lo pidió. Pero es el Señor el que lo ha hecho. Así que el Magnificat me gusta de una forma especial porque es un himno a la humildad, a la verdadera humildad. Cuando hacemos una obra buena, claro que la hacemos nosotros. Por supuesto, no somos autómatas, no somos marionetas, no somos máquinas. Claro que la hacemos nosotros, pero es Dios el que la hace en nosotros. El Señor ha hecho obras grandes en mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es el Señor el que hace las obras grandes. Sin su gracia, sin su fuerza, no podemos hacer el bien. El mal lo hacemos nosotros solos, el bien lo hace Él en colaboración con nosotros. Que San Lucas sea capaz de distinguir esto, de enseñar esto, de transmitir este bellísimo himno de la más grande después de Dios, que es la Santísima Virgen María. Solo se puede entender, no solamente porque eso ocurrió de verdad y la Virgen proclamó ese himno, no, que solo se puede entender porque San Lucas es el discípulo de San Pablo que hizo de toda su vida una lucha contra la soberbia. Y es precisamente el discípulo, lo mismo que el maestro San Pablo, el que está más cerca de la Virgen espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la Virgen María es el modelo perfecto de humildad, la que pisa la cabeza de la serpiente. Hagamos obras grandes sabiendo que todo el bien lo hace el Señor en nosotros y por lo tanto dándole al autor de esas obras el verdadero mérito. Que así sea.